hermano, bienvenido a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de Zacarías. Cuéntanos qué te ha parecido, cuéntanos qué has aprendido. Eso es algo bonito que conforta nuestro corazón, a quienes Caleb y yo, que preparamos esos estudios pues para que aprendamos juntos. Nos va a confortar mucho saber qué han aprendido. Si pudieran dejarnos en los comentarios un solo aprendizaje que hayan tenido en estos estudios de Zacarías, créannos, nos van a ayudar mucho. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es un pueblo purificado. Hoy estudiaremos Zacarías 5 del 1 al 11. Pausa el video, lee la cita bíblica y posteriormente continúa aquí en el video con nosotros. Pues bueno, amados hermanos, como vemos, en el contexto, Zacarías estaba profetizando durante la reconstrucción del templo. Recuerda que estamos en esta época en la que el pueblo regresaba del exilio babilónico. Pero, pese a que el pueblo por fin ya había regresado a su ciudad, a su pueblo, a sus tierras, necesitaban cambiar en su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón venía contaminado. Y es aquí en donde ellos creían que la gloria de su pueblo, más que ser Dios, era el templo para Dios. Y Dios les quiso mostrar, por medio de estas profecías que le dio a Zacarías, que Él, más que un templo físico restaurado, quería un pueblo limpio para poder habitar en medio de ellos. Ellos venían con un corazón dañado de Babilonia, pues ahora era momento de que el Señor tuviera su pueblo pero purificado. Y es lo que vamos a ver hoy. Y es que si ya leíste la cita bíblica, te darás cuenta que en estos capítulos, bueno, en estos versículos del capítulo 5, del 1 al 11, tenemos dos visiones. La primera visión habla acerca de un rollo volador y la segunda visión acerca de una mujer que, bueno, ahorita lo vamos a ir explicando. Pero aunque nosotros veamos como que, bueno, que tienen que ver estas dos visiones tan distintas, bueno, nos hablan de un solo tema y lo vamos a ver al final. La primera visión, el rollo que volaba, y dice, y me volvió a levantar los ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, dice el verso 1 y el verso 2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Si no, lo pasamos a metros, dice la Biblia que eran 9 metros de largo por 4 metros y medio de ancho. Imagínate esta, esta dimensión tan grande. Y bueno, ¿y qué representaba el rollo? Bueno, el rollo representa la ley de Dios, especialmente la función de la ley de Dios como maldición contra el pecado. Ahora, ¿por qué la Biblia nos da las medidas? 20 codos de largo y 10 codos de ancho, o mejor dicho, 9 metros de largo por 4 y medio de ancho. No es, amados hermanos, para que nos pongamos a sacar cuentas, a sacar números, no. El punto de ver, de notar, mejor dicho, estas medidas, estas dimensiones, es para que nosotros entendamos que su mensaje era algo visible, algo que no se podía eludir, algo que estaba claramente ahí enfrente. Nadie lo podía ignorar, era grande. Por eso es que el Señor le permitió a Zacarías conocer las medidas. Y el rollo especifica dos pecados. El primer pecado, lo dice en el versículo 3, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, o sea, el que roba, ¿sí? El que roba está quebrantando el segundo mandamiento de los 10 que Dios les había dado. Y la Biblia continúa diciendo, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, todo aquel que jura en falso, también será destruido. Recuerda, estos dos mandamientos eran algo que estaba en la ley de Dios desde el Antiguo Testamento y sigue estando con nosotros. Pero bueno, este rollo, amados hermanos, está representando la condena a todo el pecado, a la transgresión. Los que pecan abiertamente lo hacen contra Dios. Cuando tú y yo pecamos abiertamente, no estamos dañando a una persona. Y alguien puede decirme, pero es que esa persona se lo merece. Tal vez podamos pensar que se lo merezca. Pero si tú y yo tomamos el papel de jueces, créeme, no va a salir nada mal. Estamos pecando directamente en contra del Señor. Y ahora viene otra cualidad, y es que aquellas personas que pecan contra Dios y no lo quieren reconocer, de una forma hipócrita quieren acercarse al Señor. Tengamos mucho cuidado, seamos verdaderos creyentes que no se dejan influenciar por el pecado. No ofendemos al Señor y al contrario, buscamos ser un pueblo que cambia constantemente, pero que cambia conforme a la palabra de Dios. Y es que la Biblia dice, la maldición entra. ¿Y por qué dice que hay una maldición que está sobre la faz de la tierra? Bueno, es que la maldición, amados hermanos, entra en la casa del ladrón y del que jura falsamente.
Entonces, muestra aquí que Dios no ignora el pecado del pueblo. Dios sabía lo que el pueblo había hecho desde el principio. Y aún así, el Señor aplicará su justicia hasta lo más íntimo, no de las casas, no del templo, sino del corazón del pueblo que estaba regresando. Y es que aquí vemos, amados hermanos, la inmutabilidad de Dios, eso que Dios no cambia, pero relacionado con otro de sus atributos, que es la santidad. Dios no cambia en su santidad. No podemos presentarnos ante Dios con un corazón dañado. Claro, o robar, hablar falso testimonio, mentir. Claro que todo eso también es una ofensa en contra del Señor y eso también es seña de un corazón dañado. Amados hermanos, ¿tenemos un corazón dañado? ¿Tenemos un corazón que ha ofendido al Señor? En el pasado seguramente lo hemos ofendido de esta manera o de estas formas, pero hoy estamos a tiempo de regresar al camino del Señor para cambiar. Juan Calvino dijo, Dios no se reconcilia con los hombres sino después de haberlos purgado de su suciedad. Y es precisamente lo que Dios estaba haciendo acá. Primero les estaba exponiendo su pecado. El pacto, amados hermanos, no podía mantenerse mientras el pecado permanecía libre, permanecía impune. La ley no era opuesta al evangelio que nosotros conocemos hoy, sino que estaba preparando el corazón de las personas para que Cristo revelara nuestra necesidad de perdón. Ese era el propósito de la ley. Ya lo estudiamos en Deuteronomio. Y hoy nosotros vemos aquí en esta cita bíblica de Zacarías que el Señor les mostró esto porque el corazón de ellos necesitaba reconocer que necesitaban ayuda. ¿Tú y yo reconocemos que necesitamos ayuda? Y bueno, vamos ahora a la segunda visión, es a partir del verso 5. He aquí sale una mujer, sale una efa y dentro de él estaba sentada una mujer y dijo, esta es la maldad. Ahora, ¿qué es una efa? Vámonos a los usos y costumbres del Antiguo Testamento. Y es que la efa era una medida de grano, ¿ok? ¿Y por qué tenían una medida de grano? Estaba representando el comercio, ¿ok? El comercio y la vida cotidiana del pueblo. Algo sano, algo normal, algo correcto. Pero ¿qué crees? En medio de esto estaba una mujer que la Biblia nos está diciendo que personificaba la maldad, una representación de la maldad, no que las mujeres sean malas, ¿ok? ¿Por qué el Señor me presenta esta visión de esta manera? Porque, queridos hermanos, el pecado ya se había infiltrado aún en las actividades comunes del pueblo. En aquellas actividades sanas, el comercio, algo bueno, la maldad ya estaba en medio de ellos. Y en la visión, la mujer es arrojada dentro de la efa y sellada con una tapa de plomo. Y esta tapa de plomo era un símbolo, en esta visión específicamente, un símbolo del juicio de Dios que estaba encerrando y conteniendo la maldad que había en la tierra. Después, en la misma visión, dice la escritura en el verso 9, luego dos mujeres con alas levantan a la mujer y la llevan a Sinar. ¿Y qué es Sinar? Es Babilonia, es la tierra de la idolatría y de la rebelión. Y amados hermanos, ¿por qué Dios muestra esto? Porque el Señor les quería enseñar que Él purificaba al pueblo, pero lo purificaba también expulsando el pecado. Así como Israel, ya aprendimos, fue llevado a Babilonia por su idolatría, ahora Dios estaba expulsando la maldad de su tierra santa, del pueblo, del corazón de sus personas, de aquellos que le pertenecen. Querido hermano, si tú y yo queremos tener una verdadera comunión con el Señor, necesitamos que Él extraiga todo el pecado de nuestro corazón, toda la maldad, la oscuridad que nos rodea, la oscuridad que inunda nuestra mente, pensamientos, actuar, etc. Necesitamos un cambio de vida. Y no lo tendremos si no estamos confiando en el Señor. No tendremos este cambio de vida si el Señor no hace la obra en nosotros, porque el Señor no nada más castiga el pecado, sino que Él destierra de entre su pueblo para que la santidad de su pacto sea preservada entre nosotros. Queridos hermanos, veamos que aquí, en el pueblo, en la historia, la restauración no era posible si no había santidad en el pueblo. Pues bueno, el día de hoy, en nuestras vidas, no podemos tener una restauración de nuestra vida si no existe la santidad en nuestra vida. El Señor limpia a su pueblo para que Él pueda morar en nosotros. Nosotros somos esa habitación en la que Él puede morar, pero solamente Él nos puede limpiar. En Cristo, la maldición de este rollo que vemos en Zacarías 5, esta maldición ha sido absorbida por Cristo y la maldad que vemos en la segunda visión ha sido desterrada para siempre de nuestra comunión con Dios. Es lo que debemos ver, lo que debemos analizar. Queridos hermanos, ¿cuál es nuestra condición el día de hoy? Examinemos nuestra vida, confiemos en la disciplina de Dios. Sí, el Señor disciplinó a su pueblo porque habían pecado por generaciones. Bueno, el Señor usó a otra nación para castigarlos.
Pero esta disciplina, este castigo, no fue para destruirlos, sino para purificarlos. Seamos una parte activa de esta purificación que Dios hace. Y si tú ves que un hermano en la congregación está en un proceso de cambio, no lo estorbes. No lo señales, no le digas, ay, tú cuántas veces has intentado y sigues en el mismo lugar. No, no, no. Al contrario, ayúdalo, apóyalo, anímalo. Seamos una iglesia unida. Seamos una iglesia que refleje la santidad de aquel que nos amó, de aquel que nos redimió. Finalmente, queridos hermanos, vivamos bajo el Evangelio, porque Dios es el que juzga el pecado y el mismo Dios que juzga el pecado justifica al pecador por medio de la fe en Jesucristo. Seamos verdaderos cristianos, seamos un pueblo purificado del pecado. Que el Señor extraiga todo esto de nosotros y podamos tener una nueva historia en Él, una historia en santidad, luchando día a día en contra del pecado. Que Dios te bendiga y si Dios nos presta vida, nos vemos el día de mañana. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.